Pues ahora que nadie nos escucha, empieza el Nieto del Topo. Pues un día más, estamos grabando. Es un placer. Estamos hoy en la casa de escudería Collacios, presentando a una gran persona con mucho que contar, yo creo. Voy a intentar sacarte un máster en finanzas, como te dije antes. Vale. Aparte, fuiste ubrier de Cachón, eres actual ubrier de Ruilova, entre otras muchísimas cosas. Diego Palacios. Buenas tardes. Pues nada, un placer que hayas contado conmigo. Una gran putada que me hayas metido detrás del de Brieves. Y bueno, ya sabes que en Collacios nos gusta agasajar a nuestros invitados, no como en el occidente asturiano, donde ni una mísera cerveza te quisieron dar. Y Tuve que comprarme yo el agua. El agua, ¿eh? Sí. Claro. Es que tuviste que pasarse, con toda la chapa que te dio, además. Yo creo que hoy igual podemos superarlo. La verdad que hoy la preparación, te voy a decir, está, claro, para quien no os conozca, es muy de vuestro estilo. La nave ¿vale? suele estar así siempre, ¿eh? Sí, eso, o sea, ya lo sé. No, Yo no siempre que hicimos vengo nada nunca falta especial jamón. ni nada. No, claro. ¿Cómo empieza tu historia con la afición de los coches? Pues sorprendentemente en mi casa nadie era aficionado a los coches. Yo me crié los veranos en casa de mis abuelos que estaba muy cerca de Viñón, una casa sola, que era el tramo de la Encrucijada. Pues yo de aquella no lo sabía. Entonces, pues escuchaba ruidos de noche y se veían iluminarse el monte, años 80 y pocos. Y nada, ¿Te picaba? no sé si fue eso, no sé si se nació así. Realmente es sorprendente que, sin haber tenido ningún aficionado cerca mío a los coches, en principio a los coches, al automovilismo, me hubiera gustado. Y me gustaba mucho. Siempre lo decía a mis padres que es que estaba todo el día con coches. Fueron pasando los años y demás y tuve con gente con quien ir a los rallies y empecé a disfrutar como yo creo que empezamos todos, yendo a las cunetas. Cuando te diste cuenta, estabas ya En una un poco metido en ello y aficionado. Sí. Creo que viví una buena época. Aquellos de la Encrucijada, pues seguro que había algún grupo que no llegué a ver. Pero luego me tocó la época de los Kit Car y de los Grupo A2000 y me acuerdo bien. Me gustaba mucho de aquella ir a los rallies, sí, a verlos. Una buena época. ¿Qué años tenías más o menos cuando empezaste? Yo empecé 14 o 15 años, me llevaron al primer rally. Yo ya veía vídeos de la Chalga, allí al lado de donde pasábamos los veranos había un bar que tenía todos los vídeos de la Chalga, entonces yo me escapaba hasta el bar y allí veía vídeos y vídeos y vídeos de Luis Riballa. Y por ejemplo, o sea, yo te conozco, sé que tienes mucha afición por la preparación de coches, de tema de alineados, tema de pesos, toda esa historia, pero claro, yo creo que eso viene de algo, Claro. ¿no? Sí, lógicamente yo hubiera querido correr, pero cuando en mi casa no. No se podía. No, porque pues no conocíamos realmente a nadie en las carreras. Y realmente cuando saqué el carnet, pues yo creo que, no sé, me duró el coche vivo un mes y poco, ya doble el puente. Y luego el primer coche que era de mi madre no llegó al año. Entonces, Acabaste con él, esos literalmente. antecedentes, si había alguna atisbo de poder correr, no, nunca. Entonces, Sí, o sea, no confiaban en ti, pero para nada, ¿no? Lógicamente. Lógicamente. Y te aficionas a las miniaturas, por así decirlo. Sí, pues sí, fue el cumpleaños de los 18, de los 19 años, el cumpleaños o Reyes o algo de eso, y pues compré un coche de radiocontrol. No me acuerdo bien por qué, pero bueno, sí, yo creo que fue el comienzo de los frenos en Gijón, pusieron una juguetería que los tenía y no sé, dije, voy a comprar Por esto. probar, ¿no? Y lo pruebo. Y me llamaron para una primera carrera, que yo lo quería probar allí por el Prado y tal. Y me llamaron a una primera carrera y de repente, desde esa primera carrera, pues estuve
hasta el 2007, cuando era el 96, pues 11 años. Bueno, son años ya. En los coches de radio control, sí. Y ahí llegaste a conseguir cosas importantes. Bueno, sí. Vale, sí. A ver. Depende. Para mí sí, es verdad, me siento orgulloso. Conseguí más que los rallies, claramente. Bueno, a ver, pues ya es algo, ¿no? O sea, Sí, al sí, final, claramente. Si eres campeón de España solo hay uno al año en cada Sí, modalidad. O soy, sea, no es- soy 2 veces campeón de España, ciertamente. La primera vez lo conseguí en el 2003 en una categoría más minoritaria y en el 2004 probé otra categoría puente, digamos, y finalmente en el 2005 me fui a la categoría más top que había, ya apoyado por una marca y ya Claro, de ¿qué otra manera. diferencias hay entre uno y otro? Porque yo es un mundo que Suelen, o sea, desconozco. las diferencias están, lo primero en la escala, este es el tamaño del coche, aquí tenemos uno, este es 1.10, es decir, es 10 veces más pequeño que un coche normal. Y hay 1.8, hay 1.5, los 1.5 miden 1 metro de largo, pesan 11 kilos. Ya son grandes, ya. Sí. Y depende de dónde apuesten las marcas, normalmente hay mucho más competitividad y demás en ciertas categorías, ¿no? Esta es una de las más competidas y pues una marca que se llamaba Serpent de aquella, a través del distribuidor español, con que ahora guardamos una estrecha amistad y aún mantenemos, me ofreció pues ser un poco piloto oficial de la marca. Y pues ahí ya pues, se preparaba, se entrenaba, estabas en contacto con fábrica y te pasaban como las cosas para que las probaras antes de sacarlas al mercado y demás. Y ahí fue realmente donde a mí, que era muy friki ya de que el coche fuera bien, de los reglajes del coche, que aunque parezca mentira, aquí se nota mucho más que en un coche grande, pues fue donde aprendí mucho. Y sí, conseguimos la victoria en ese 2005 en el Campeonato de España. Y bueno, hicimos incursiones por Europa y por Campeonato del Mundo y demás. Bueno, 12 creo que fue lo mejor que quedé en Campeonato de Europa, pero bueno. Yo realmente como piloto no era de los mejores, pero sí que me tienen mucha estima en cuanto a poner a punto el coche. Porque yo que suplía con un montaje perfecto y una puesta a punto perfecta lo que me podían sacar otros, sobre todo por concentración. Son 45 minutos una final. Y son 45 minutos dando vueltas a un circuito desde un alto y con una ¿Y tú ahí emisora. pones el setup del coche durante toda la carrera? ¿O Sí, tú vas... modificando? O sea, Bueno, como- lógicamente esto es como la parte más hobby de la realidad o de los coches escala Sí, sí. 1-1. Por ejemplo, en un campeonato de Europa estás desde el lunes anterior, o sea, lunes a domingo, y desde el lunes te van dejando espacios, huecos donde tú puedes probar y pruebas, marcas unos tiempos, te vas a boxes. Claro, supongo que tendréis 1000 libretas Sí. con todos números, Y con todavía las todos guardo. datos, con todo, ¿no? Y todavía las guardo. Porque sí. aparte, o sea, es un servicio que Escudería Collacios a día de hoy Sí, da. realmente cuando llegamos a los coches grandes y nos juntamos con los Collacios y tuvimos esta nave y demás, yo, joder, conduciendo no, pero en la puesta a punto de los coches en los rallies, joder, apreciabas deficiencias. Le dan poca importancia. Es cierto que los coches grandes se notan menos. Y es cierto que cuando eres muy volantista, vamos a llamarlo así, muy buen piloto, llevas un coche aunque no esté perfectamente arreglado. Pero también es cierto que si el coche está muy bien arreglado, se nota. tú puedes no ir tan al límite, no jugártela tanto, o no tienes necesidad de ser tan ágil en el volante, ¿no? Y entonces a nosotros, pues al resto de Collacios, les gustó todo este tema. Y sí, pues tenemos nuestras básculas para hacer los pesos, tenemos para alinear con cuerdas, tenemos, bueno, varias pijadillas. Y nos entretiene Sí, pero a ver, pero tanto como correr. Y se, o sea, nota, y se nota mucho. Aparte, es un servicio que para mí es muy válido Sí, de cara a alguien que quiera yo dar ese considero que sí. paso de tener un coche de verdad, pues acorde a lo que vas a hacer, ¿no? A las yo carreteras, considero o- que es esencial, pero ya cada uno. Y ahí que, o sea, por ejemplo, ahí qué pasó. ¿Te cansaste de eso? Sí. Y fuiste haciendo la transición a lo que, bueno, Sí. pues haces a día de hoy. Yo después de ganar el Campeonato de España en 2005 y haber ido al Europeo ese mismo 2005, el año siguiente me siguieron apoyando. Sí es cierto que salió un coche nuevo, que pues no nació muy bien. Hubo mucho que trabajar. Ya venía de un año en el que, pues yo qué sé, tú ahora sabes de sobra, los rallies, pues además de correr, pues también cenamos y salimos y tomamos algo Eso y te nos quiero divertimos. preguntar, o sea, ¿a qué nivel te apoyan? ¿Viajes? Allí sí, te carreras?
no llegué a tener un sueldo, pero obviamente me salía todo Cubrías. gratis. Cubría, sí. Ok, sí. Y sobre todo para mí lo más importante era el contacto directo con fábrica, que estaba en Holanda. Y los ingenieros que diseñaban el coche, pues tú discutías un poco con ellos, con el Span English que tenía No yo. me creo que tú discutieras con ellos. Ah, no, de claro, verdad, bueno, o es sea, verdad, no. claro. Sí, sí. Todavía me acuerdo. Sí, deben estar acordándose de mí todavía. Porque sí. eso que sabes a día de hoy, ¿te lo van enseñando ellos? ¿Fuiste tú autodidacta? Yo me fui quejando de que lo que ellos decían teóricamente, pues a mí no me aplicaba. Ya. Y finalmente di con uno que además hablaba un poco de español y nos entendíamos mejor. Me acuerdo de decir, the front of the car flying, y lo que quería era, bueno, se levantaba adelante y escapaba, ¿no? Pero no sabía cómo explicárselo. Ahí transmitirlo? eché mucho de menos a haber aprovechado los estudios. Cuando te decían en casa, no corras y estudia. Estudia. Pero bueno, aún así lo aproveché. Y apareció un ingeniero que sí que, al hablar en español y además confiaba bastante en mí, empezó a entender que lo que yo pedía sí era así. Entonces, pues yo recuerdo que en el Europeo de Holanda cuando llegué, no, en el Mundial del año siguiente, cuando llegué, habían sacado un nuevo coche y yo no me apañaba con él. Ya digo que el coche tenía que estar perfecto y si no yo fallaba estrepitosamente, ¿vale? Y joder, yo quería un tipo de diferencial de una manera, habían sacado el diferencial de otra, era muy efectivo para un tipo de conducción que no iba conmigo para nada, y le pedí que me hiciera el diferencial para ese coche nuevo como el mío, y me lo hicieron. Yo siempre me quedé con aquella anécdota, se fueron a la fábrica, lo hicieron, lo enviaron y Claro, lo un pude diferencial montar. que será mínimo. Bueno, sí, O sea, claro. eso va todo. Sí. Pero es igual que los coches grandes. Sí, sí. Al final son piezas más pequeñas, pero es igual que todo en los grandes. Y es mucho más fácil de tocar. Tú estás en un rally o no estés, vamos a decir, y tienes que tocar ahí una caída y hay que andar bastante. Aquí le metes una llave por un lateral, haces así y ya está cambiada. Entonces, entras por bosses, hacen así, le dan medio grado más de caída, sales y ya estás probando con más caída. Entonces, ahí aprendes Ya. mucho mejor. Se nota. Vale. Y pasa toda esa época Sí. y empiezas a jugar ya con coches grandes. Bueno, sí, como te decía, el hecho, ya sentí un poco presión y me di cuenta de que de repente ya no iba a las carreras porque me apetecía ir a las carreras, sino que ir a las carreras era una obligación. Por el patrocinador que había que cumplir. Bueno, porque sí, había que cumplir lo que habías marcado a principio de temporada y pactado con él. Y entonces de repente dije, no, esto es el último año, y era 2007. Y como eso llevaba todos los fines de semana, había, pues si no había carrera ibas a entrenar, si no ibas a una carrera por ahí a probar un circuito, lo que fuera. Llegó un momento que tenía mucha ganas de estar en casa. Además yo me casé con Chris en 2006, con lo cual era un momento perfecto, ¿no? Sí, para relajarse. Pues ese 2007, pues no sé si aguanté 2 meses o un mes y pico estando los fines de semana en casa. Luego ya era para mí, que no puedo parar. Sí, en el momento que la cabeza te saturó, ya lo veías negativo. Más o menos, ¿qué presupuesto estamos hablando de hacer una temporada con un coche así? Radio Para control? hacer una temporada en el Campeonato de España de aquella eran 6 carreras. Casi eran pesetas de aquella, o yo lo tenía, era el millón, o sea, unos 6.000 y pico euros salía la temporada. Sí, que parece poca cosa. Para lo que es, dices, joder, la cantidad Al de final dinero. como 60.000. Eso porque te quiero decir. 1,10 Es todo, escala. sí, sí, es todo, es todo Sí, escalable. todo escalable. Sí, señor. ¿Te casas? me caso felizmente y quiero eso, estar un poco en casa, disfrutar un poco tal, pero enseguida necesito hacer algo. Y entonces Chris venía conmigo a las carreras de radio control, pero bueno, yo estaba a lo mío y nada más, ¿no? Venía algunas, no todas y demás. Y se me ocurre, no me acuerdo por qué, digo yo, joder, rallies de regularidad. Va Chris conmigo, disfrutamos del hobby más juntos dentro del coche y tal. Y entonces lo primero que busqué fue un trasera, porque quería un trasera, lo quería. Y allí encontré un BMW 21 y allí me puse a correr con Chris rallies de regularidad. Le enseñé ahí un poco cómo iban los aparatos, tal. Y empezamos por dar una vuelta y conocer gente y comer con gente. Pero no sé si es cosa interna de las mujeres o qué es que había que ganar. No valía otra cosa, ¿eh? Entonces, bueno, yo con un trasera, pues yo sé, llegabas a una paella, pues aquí se podrá decir, pero bueno, ya pasó, prescribió fijo. Llegabas a una paella, había un poco gente ahí animando, porque alguna gente iba a los rallies de regularidad, lo zampabas un poco y quedabas mirando para abajo. Te divertías. Hostia, los insultos dentro del coche eran brutales.
¿vale? O sea, es más ella había competitiva ido. ella que tú. Ella había ido. Claro, es que el copiloto de un rally de regularidad hay que saber lo que sufre. Pues son 1000 y pico kilómetros, 700 cronometrados, por ejemplo, un rally de aquella de Asturias, 700 cronometrados, Sí, son muchos donde kilómetros. vas cada 100 metros mirando a ver si vas cumpliendo la media. Entonces, ese estrés y esa tensión y esa concentración que ponía ella, yo veía gente y aquello. Y entonces, a base de broncas y broncas, decidimos tomarnos un poco en serio. Y bien. No, disfrutamos mucho de aquella ¿Eso cuánto varios duró, años. duró, sí, bastante. Pues hasta el 2013. Porque en 2013 queda embarazada Cris de Irene y decidimos que pues, embarazada no vamos a correr, entre comillas. Asumir un riesgo, que a lo mejor Asumir no era cualquier necesario. riesgo. Y entonces en el 2013 ahí queda el coche medio apartado, pero la que ya estaba de moda la regularidad Sport, con lo cual había que poner unas barras. Había que... No me acuerdo qué más había que hacer, ¿no? Pero el coche lo dejabas un poco de correr y corrí un par de rallies o 3 en regularidad Sport. Y de repente dije, a ver, el coche solo le falta la extinción y yo compré un mono y salgo en velocidad, que es lo que siempre quise. Que te supo poco lo que... O fue un poco para disimular en casa. Fue un... Un poco para disimular en casa, de decir, No, quiero la hacer verdad, esto, pero... yo siempre tendré que reconocer que cuando yo dije, pues podía correr en velocidad, pero no lo voy a hacer, la que me dijo, ¿por qué no? Fue Cris. Vale, bien. Entonces, ¿qué tienes que comprar esto? Si me acuerdo dónde lo compramos, tal, no sé qué. Y fue un proceso muy emocionante porque ya habías dado por perdido. Yo tenía aquella 2013, pues tendría 35 años ya. Y ya no esperabas correr. Mi primer rally fue un rally sprint de las Dos Villas, con Salva de Copi. Y bueno, todo eso además el gesto gracias a Collacios, ¿no? Porque si no tienes ahí ya un os equipo... conocíais y ya existía la escudería como tal. Sí, creo que sí. La escudería existía porque ellos formaron la escudería con ese nombre cuando organizaron un rally de regularidad ellos, que se llama el Rally de San Juan, ¿vale? Y realmente nos conocimos, pues la primera vez que nos vimos fue en 2008, en un rally del Salmón, que creo que era el primer rally para nosotros, para Cris y para mí. Yo había puesto allí todo orgulloso unas Toyo 888 de aquellas para ir a correr el Rally del Salmón en noviembre. Y nada, cuando estábamos subiendo no sé qué tramo por ahí de camino de donde están los eólicos, nos empieza a nevar. Y ahí íbamos con las Toyo. Bien. Entonces, así conocimos a los Collacios. Saliendo detrás nuestro, con un Ford Fiesta, David y Josuku. Josuku el Presi y David, el que ahora está corriendo con una X. Y su primera imagen, y siempre lo recordarán y siempre lo contarán, es que de repente ven un coche patinando en la nieve con una chica empujando por atrás. Entonces nos adelantan y se quedaron con esa imagen, ¿no? No pararon ni a ayudar siquiera, ¿no? No. O sea, Si le preguntas a Josuku... Ya viene de lejos, ¿de qué me iba a bajar yo allí? O sea, que se maten estos O sea, dos... lo de que venís de una ¿a quién larga se le ocurre? tradición de pi, eso De es, pi, es sí, así, sí, ¿no? Se quedaron con aquella imagen. La verdad es que conseguimos salir de allí. Chris tuvo que echar a correr detrás del coche ahí, que había traccionado, a montarse en marcha. Madre mía. Encima, pues todas las ruedas echando nieve para atrás, pues, perdida. Acabamos el rally, ni sé cómo, ni nos acordamos. Pero la cena, porque en los rallies de Laurea sí se fomentaba mucho el comer, cenas guays Sí. y demás. En la cena, pues no conocíamos a nadie realmente. Y Josuku siempre te lo contará así. Collacios a día de hoy, estás en Collacios, Diego, estás en Collacios a día de hoy porque yo intenté ligar con Chris. Porque dijo, cenamos juntos. Y a partir de ahí cenamos juntos y hasta hoy. Y bueno, esa es un poco la historia de cómo conocí a los Collacios. Realmente todo fue un proceso más largo de formar la día a amistad día y poco a y poco. demás. Y una vez que pues estás con ellos y sabes mucho más de mecánica, que yo no tenía ni idea, y tienes acceso a herramientas y a conocimientos, fue cuando sí que decidí poder hacer ese BMW para velocidad. Y luego son ellos los que te convencen para dar un salto más, como hiciste, porque luego pasaste al 205, ¿no? Sí, Y te metiste directamente a la Colón ya. sí. La culpa de eso fue de Freddy Tames.
La culpa lo digo porque Está saliendo en todos los cofres, estaba mejor en BMW, pero bueno, allí se empeñó Freddy, que yo corría con el BMW y me lo pasaba genial, el coche era muy de serie, es verdad, le faltaba mucha potencia, ya no era si hacer tiempos o no, es que ya no era divertido, Ya, si no estaba te- seco era muy difícil hacerlo derrapar. Entonces el BMW tenía su límite y en aquel coche no iba a gastar dinero, lógicamente, y mirando un poco opciones de, bueno, esto me gustó, lo estamos pasando bien, vamos a ver qué hacemos. Y entonces, pues no sé en qué momento aquel día Freddy dijo, tú tienes que hacer la Colón. Y yo me dejé convencer y allí busqué un 205 Rally, que vino de Madrid, y lo traíamos para casi hacerlo correr, y el coche acabó en pelota. Y empezaron todos los collacios a montar a esto, a tal, a no sé qué. Y se hizo un buen coche de aquella, ya se hizo un buen coche. Y ahí empecé la Colón. Claro, ahí pues de los collacios solo corría Sergín de aquella y Borja, que eran los que nos ilustraban un poco. Los nervios, esto funciona Claro, así. porque tú hasta entonces habías competido en coche en miniatura, pero nunca habías vuelto a competir, bueno, de ponerse un casco y de verdad salir a asumir un riesgo a condiciones Sí, porque iguales. lógicamente con el BMW te divertías. Eso. Lo intentabas hacer bien, pero te divertías. Y con la Colón se intentaba hacer, o sea, la idea era intentar hacer bien, para eso hicimos un coche bien y para eso nos lo intentamos tomar en serio. Entonces ahí, bueno, pues fue una ilusión yo creo, para todos los collacios, ¿vale? Y como siempre una copa, porque era donde había que estar, ¿no? Y tengo grandísimos recuerdos, lo compartí contigo, esa copa, grandísimos recuerdos del esfuerzo que hacían todos los organizadores de la copa. Aquella copa, hoy en día vale, salió otra vez el Volan Fapa y demás, pero yo creo que aquella copa no se repitió ninguna No. y creo que va a tardar mucho No, en yo al repetirse. final digo en broma que el 205 pues me hubiera quedado con un BMW más a gusto. Y hoy en día que no hay Colón hubiera preferido tener un BMW, pero realmente el disfrute y la gente que conocí en la Copa no lo cambio por nada. Y aparte, todo el montaje que tenían, o sea, era una pasada. Y me acuerdo, ibas a las Había carreras, catering. te despreocupas de todo. Sí, sí. O sea, no te pedían absolutamente nada. Yo Nada. me acuerdo que te llevaban la carpa, te daban de comer. Había O sea, premios. había premios, es Yo verdad. hace día pocos, pero había premios y todo. Sí, sí. Y no sé, eso, el ambiente que había. Y había seriedad. Aún así la No, Copa era el seria. nivel de la copa, o sea, para mí era una pasada. Y luego, por suerte, fui conociendo más copas y vas viendo lo que hay y te das cuenta de lo que teníamos. De lo que hicieron 4 locos de allí de Sí, Llanes. sí, Sí, cuatro sí. frikis. Siempre Sí, sí. digo friki, pero es el mejor Hay sentido que de la palabra. agradecérselo mucho, sí. ¿Sabes? Correcto, Y correcto. mira que lo dije el otro día, a mí, ¿sabes? Fitu me buscó la ruina, literalmente. O sea, es lo que hay. Pero a día de hoy agradezco que agradecérselo, haber correcto. pasado por ahí. Correcto, correcto. Y bueno, pues luego la Colón se acabó. Por el medio hubo golpes. Bueno, hiciste buenas carreras. Bueno, Eran hice años que había una gente- buena carrera en un Picos, que Picos me gusta mucho, los tramos. Hice otra buena carrera en un Tineo, después. Y luego fue cuando vino el golpe de Gamoneu, que fue una ida de olla de las mías. Los golpes normalmente no son por Sí, entrar ahí pasado, es porque filtras se me va mal. la pelota. Y entonces en aquella meta de Gamoneu pues se me fue la pelota y cuando quise frenar donde estaba ya. Me pasaba mucho en los cochecinos también, o sea, es falta de concentración. Y bueno, allí reparamos, estuvimos casi un año para reparar porque pues por un lado nos gusta hacerlo bien, el coche, por otro lado pues muchos días, sabes tú bien que Sí, estamos sí. aquí, llegamos a las 11 de un sábado y a la 1 ya estamos bajando a tomar el vermú, porque bueno, hoy no. A ver, la vida es para vivirla, ¿sabes? Claro, entonces bueno, tardamos un año y volvimos. Bueno, yo creo que aquel golpe también tuvo algo de psicológico. O sea, también fue una, no sé, creo, por parte de Salva también. Bueno, que hubo ahí Sí, momentos de decir, a ver, aquí nos podemos mancar de verdad. sí, sí, yo ¿Sabes? Yo creo que eso influye también. realmente, claro. Eso recuerdo que me pasó también con el BMW. Yo con el BMW en regularidad había tenido un par de roces y nada más. Y en cambio, y pasé a velocidad y estuve un par de años corriendo y habré hecho con el BMW fácil 10 carreras o 12 y no lo había chocado. Y ellos, los collacios, me decían, vas muy rápido, ten cuidado. Va a llegar. Va a llegar. Y yo, no, ¿qué va? Dije, el día que vaya rápido, voy a salir rápido. Y el día que ya tenía el 205 y estaba ya haciéndose el 205, recuerdo salir en un rally de Pravia que llovió
Bueno, está en YouTube. Se me enroscó el coche en cuarta, pegué contra la cureta total. Quedó mirando para adelante y acabé el rally todavía. Con el BMW acabé todos los rallies que corrí. Por eso me quejo del 205, pero no porque... Sí, sí, sí. Y con el 205 ya hubo mucha menos fiabilidad, el coche era mucho más de correr, había que estar más atento, había que buscar fiabilizarlo. Y luego también a mí no se me dio bien pasar al delantera, estaba mucho más a gusto con el trasera. Y encima vino el golpe gordo. Vino el golpe gordo después de haber ganado Tineo. La primera carrera que ganaba en la Colón. Ya que se habían ido Freddy, Mora y los cocos, ¿no? Pues bueno, seguía habiendo nivel. Sí, ¿verdad? sí, De aquella sí. había gente ¿Estabas muy, tú? muy rápida. Estaba yo, o sea, Exacto. evidentemente. No, me acuerdo, en Tineo ya lo hubo que pelear mucho con Fonso. Es que Fonso, cuidado. Claro, hubo que pelearlo mucho con Fonso y en Picos, que era el rally que me gustaba, llovió y yo quería ya gestionar, o sea, intentar por la mañana. Gamonel lo había corrido un par de años, 4 veces o así, un par de rallies más. Realmente había llegado muy bien a meta. Sí, como la meta la pasé, realmente no sé si me había marcado un sexto scratch y estaba primero en la Colón. Pero Sí, es verdad que era una meta mala, porque me acuerdo de ese tramo. Sí. Hacías el rasante y luego, claro, la meta era rápida, pero la a mí el curva problema, estaba yo muy tengo claro cerca. cuál fue el problema y es eso psicológico que te das cuenta de aquí hay una hostia enorme en cualquier momento y igual no somos conscientes. Porque yo había corrido las 4 veces anteriores que había corrido Gamoneu en 2 rallies, doble pasada, fue en seco. Y entonces yo ya como que tenía visto que llegaba a meta con ese coche, Sí, llegabas lo en pasaba cuarta bien. ya casi cortando y frenabas fuerte para la siguiente curva. Y ese día bajamos. Y a Salva le dio tiempo a decir camino de la meta, ¿a dónde vas? Y yo, a la meta. Hasta la meta sigo acelerando. No me dio tiempo a decir eso, pero yo dije, a la meta. Lo viste claro. Sí, claro, pasé meta y dije, hostia, ¿a dónde voy? Salva bajó todos los santos del cielo de camino al muro aquel, al talud aquel con el que pegamos, porque había metros de sobra. Sí, sí. Yo ahí quedé que no sabía qué hacer porque era inevitable y llevamos un buen ostión. Pero también me di cuenta de que los coches bien hechos, unas barras buenas y tú bien sujeto y demás, no nos pasó nada especial a ninguno de los dos. Yo, nada. Eso influye mucho porque además hoy en día hay mucha crítica a cuando echan coches para atrás verificando, Ya. pues por pijadas, a lo mejor vale, sí, un punto de soldadura o una tontería que a priori nos parece una tontería, pero claro, luego cuando evitas que de verdad haya un problema o tienes un accidente y no te mancas Claro, es que o no pasa nada, es cuando se valora. yo recuerdo eso como uno de los peores momentos de mi vida era justo antes de pegar el talud. Porque para mí el talud venía para mí, no iba yo para Se él. pasa mucho miedo. Ahí. Mucho. Era, ¡buf! Sí, sí. Va a doler. Y ¡bum! Y volamos. Y parecía que había acabado y resulta que estábamos en el aire y caímos de lado. Y bueno, Sí, fue un dimos fue un unos golpe cuantos revolcones. contundente. Y luego te paras y dices tú, joder, acabamos de pegar una hostia ahí de frente. No sé, en meta entré a 140 y algo. O sea que lo que puede haber frenado esos rodes de agua bloqueada es muy Sí. poco. Igual hasta coges velocidad porque... Eso parecía. Sí, sí. Y oh, Dios, no pasó nada. No pasó nada. Salva se mancó un poquitín en el cuello, que anduvo con un collarín una semana y yo nada realmente. Sí, sí. Y dices, bueno, por un lado vamos seguros, por otro lado aquí cualquier despiste es una... Se paga caro. Sí, Cuando vuelves desde el mismo punto. no. Porque eso No, pesa. yo miedo no cogí. Es decir, a pegar otra hostia no tengo miedo. Y si la pego sé que estoy seguro. Pero el coste económico, el coste en tiempo, todo eso, Lo que das que hacer a la gente, porque al final lo que das a que hacer a no, tus no es solo una amigos. persona. Claro, vamos a hacer el coche entero otra vez. Yo tengo claro que si el 205 que todavía está ahí, y algún día saldrá, vuelve a necesitar hacerlo entero de un golpe, ya no se hace. Es decir, se acabó. Ya. Por tiempo y por dinero, y sobre todo por tiempo. Y porque los años van pasando. Y yo que ya tenía y 30 se y nota. no sé cuántos, pero pues ahora ya tengo 45. Que el hecho de Entonces, rehacer este 205 tiene una historia detrás. Sí, sí. Una historia interesante. La historia del piloto menos chocador de la historia. Qué bien te lo vendieron, ¿eh? Joder. No, ahí fue culpa mía. Yo le insistí mucho a Freddy. Freddy tenía su 205 como lo tenía.
mucho más de serie que el mío. Yo le había hecho mis pijaditas de barras de torsión, de alineación, de Pusiste en pinchín, de la práctica mangueta. todo lo lo que yo que sabía. sabías. Y yo estaba convencido que mi coche valía, pero que yo no era tan rápido como Freddy. Y entonces yo estaba empeñado en que Freddy probara el coche. Y Freddy era, son todos iguales, Geo, son todos iguales. No me vas a convencer, no sé qué. Vale. Aquel año fue el año bueno de Sergín y de la escudería. Llegamos a estar, tanto la escudería como Sergio y Borgina, primeros del Campeonato de Asturias. Y hostia. Que se, a Sergín ver, tenía- que se dice pronto. Se pero dice pronto, es verdad, la verdad. Estamos que hablando de aquello fue coches ni humildes. soñado, ni soñado. Y Sergín, obviamente, seguíamos tirando de él para que fuera a todos los rallies y que se prepararan bien y yendo a los rallies con él. Pero hostia, ya que la escudería también estaba adelante y había alguna posibilidad, yo que no podía salir en aquel rally porque estábamos de viaje, convencí a Freddy para que sacara el coche puntuando con escudería Collacios, ¿no? En Montaña Central. Y sí, hizo un primer tramo, él dice, muy despacio, muy prudente, y se vio, pues no sé si recuerdo, sexto, séptimo, en ese primer tramo, y yo recuerdo que él le comentaba a Salva, y luego nos lo contó, ¿no? Que él no había corrido para estar ahí. Entonces el coche iba a ser bueno de verdad. El coche tenía un buen motor de Juan, el coche iba muy durín y muy sujeto, era el día bueno, y algún día lo reconoció que el coche de verdad se nota. yo creo que lo reconoció tácitamente, vamos a usar la palabra pija. Tácitamente lo reconoció en que ese primer tramo, sin haber corrido, estaba ahí adelante. Y entonces en el segundo salió a correr. Y es verdad, bueno, el tramo por meta era Cordal, se alargó ese año justamente, entonces había unas curvas del final nuevas y bueno, un poco lío ahí en cierre y se fue un poco largo. Y bueno, tuvimos suerte dentro de lo que cabe, ¿eh? Fue Sí, bueno, un quedaron- aletazo quedaron prácticamente. un susto. Sí, fue un aletazo. Pero ahí te calientas y reconstruyes Pues el realmente coche. Freddy me reparó el coche con una urgencia máxima, como se esperaba de él, la Como verdad. es él, sí. Sí, como es él. Y ya me planta el coche aquí y ya está. Y yo, bueno, vale. Pero a la vez yo creo que, no me recuerdo por dónde, pero compramos el Volan. Yo creo que ya tenía el Volan cuando Freddy sacó mi Me coche. suena que sí, Claro. o ya lo tenías en mente, yo creo. Sí, porque Salva estaba hasta los huevos de abandonar. Hubo la temporada, no sé si fue la de 2018, que no acabamos ni un rally de los que hicimos. Rompieron 2 palieres, en otro rompió un tacomotor, en otro... no lo sé. Fue el año que alquilé el R2 en Llanes de calentada y también lo choqué. Es verdad. O sea, un año entero en blanco. Y Salva no tenía ilusión ninguna por intentarlo. O sea, el 2019, ¿no? Y sale la bola. Y vamos a ver el rally de Tineo. Y estamos en la cuneta allí de tarde lloviendo y pasan varios coches y no sé qué. Y llega el primero que venía de la bola, yo creo que era Ruilova, o al primero que vimos fue a Ruilova, llegar bloqueado de frenos en la zona de hielo en el final. Sí. Con una bloqueada de frenos de vaya hostia, que va a pegar. Lo zampa de freno a mano, sale de lado. Me cago en la puta. Y empezamos a ver el resto de los Volan corriendo en agua y nos fijamos en los tiempos y tal. Y Salva de allí dijo: esto y es lo que hay que comprar. Bueno, pues acabamos comprando. Buena y fue decisión. la época del Volan. Sí, y entonces el 205, cuando me lo trajo Freddy, para montar como estaba, pues quedó ahí apartadito, porque estábamos bien con el Volan. Hostia, otra copa donde se aprendía mucho. En el Volan sí se aprende. Sí supe lo que era un rally. Hasta ahí salía los rallies a tener una carretera cerrada y correr donde consideraba y no correr. Sí, disfrutar y bueno, no Sí. plantearte tanto el resultado. Pero cuando de verdad sales a un rally dentro del Volan donde tienes pura consciencia, porque la Colón era muy igual, pero había diferencias de coches por decisión propia. Es decir, había gente que no ponía caja. Sí, no era muy equitativo en ese No, sentido. y en el Volan había 11 o 12 o 13, no, 13 creo, coches iguales. Y entonces salimos, los estrenamos en el Princesa. Y bueno, ruedas de calle, tal, hostia, vale, a ver qué tal. Vale. Lógicamente no esperas estar adelante, pero tampoco esperas que en el primer tramo creo que me cayeron 40 o 42. Una bofetada realidad que lo flipas. Pero bueno, vale, joder. Vale, el tercer tramo creo que era Muñoz, que pasaba muy cerca de Por donde delante yo de tengo casa, por controlado. así decirlo. Vale. Y digo, va, Salva, en Muñoz vamos a correr a ver qué pasa.
Y no sé si metieron 15 o 16 los de adelante. Y Esteban, que había estrenado también en aquel rally, creo, me metió como 10. Y dije yo, joder, o sea, aquí no había más. O sea, ¿por dónde irán? Sí. Va, ahí ya te picas. Y como mi friquismo habitual, pues ya, Esteban, ¿me dejas la cámara? A ver dónde estaba esto. Y bueno, y recuerdo haber ido a Pastoriza con Solórzano y empecé a preparar las cosas de otra manera, con las cámaras de Esteban, que las pasaba siempre Sí, gentilmente. para eso es muy abierto, no hay ningún problema. Aprendes, esos Maravilloso. cursos que haces en los de Galicia, Sí, sirven de verdad, o sea, aprendes a mí me parece hasta, que hasta todo qué el mundo punto tendría notas que un pasar. cambio después de hacerlo. Bestial, Sí, pero ¿no? no en la conducción, que quizás es lo que la gente espera, ¿vale? No, allí no te van a enseñar a hacer un contravolante, o sí, pero no es eso lo importante. Para mí lo que aprendí en un par de veces que fui con Solórzano, porque me gustó tanto que repetí luego, hice ir a Sergín también porque valía mucho, volvías con la cabeza loca y luego empezabas a aterrizar y empezabas a aplicar lo que te habían comentado, ¿no? Y Antonio te enseña a preparar los rallies y a correr el rally entero. Es decir, no te enseña a ir rápido por una curva. Te enseña cómo debes afrontar un rally. Desde los reconocimientos, desde las notas, desde la preparación psicológica, desde estar centrado, desde correr donde toca y no correr donde no toca y no se gana nada, desde ver dónde. O sea, poder visualizar, bueno, la línea famosa nueva, todo esto. Son un montón de detalles, pero sobre todo me quedé con la preparación del rally. Es decir, tú con el 205, con el BMW, aunque fueras corriendo, había una curva larga que la veías peligrosa y demás y levantabas. En el bola la única manera de correr, porque lo que descubrí con las cámaras es que esos 10 segundos de Esteban, y seguramente que los que me metía Cachón, o Adrián, o Ruilova, o Pepe, estaban en 4 o 5 curvas del tramo, no en el resto. En zonas muy puntuales. Muy puntuales. No era poco a poco ir metiéndome. ¿Por qué? Pues porque yo no la había apuntado bien, o no la había visto bien, o no había visto una línea, o simplemente dije, aquí no me arriesgo y no levanto. Aquí en el tramo de Muñoz había 1 kilómetro hasta meta nuevo para mí, que era, en vez de subir hacia Fumarea cuando llegas a la Rimada, era de frente. Y yo una vez que pasé el cruce de Fumarea, bajé despacio porque era una bajada que consideré peligrosa. Y los 10 segundos estaban solo ahí, en esa bajada. No la considero peligrosa y fue lo Bueno, que Esteban... fue lo que te metió. Esteban ¿no? sabía que ahí había tiempo de cojones. Sí, y yo sí. no lo sabía, no lo supe ver. Y después fuiste, tanto en el Volan como en los cursos, fuiste aprendiendo que ahí sí había. Y que ahí es donde deshiciste todo lo que te hayas esforzado primero, ¿no? O sea, aprendes a distinguir zonas vitales de Sí. las zonas que no merece la pena Correcto, arriesgar. correcto. Y notas un salto grande cuando vuelves de esos cursos. Pues sí, porque luego pues corrí la Felguera en agua y nada, nos apañamos muy mal, estaba muy mal entrenado, reconocido. Y luego el siguiente rally que corrimos fue Cangas de Narcea. Y en Cangas de Narcea ya estábamos en todos los tramos a 8, 10, 12 del Scratch, siendo mucho más prudentes. Es decir, no jugándotela como en el Princesa, siendo más prudentes estabas más cerca. Con lo cual, lo que te había enseñado Antonio era muy válido. Valía, porque no estábamos asumiendo riesgos como aquí en Muñoz, pero no perdíamos nada donde no había que perderlo. No dejábamos nada. Por eso digo que el Volan, yo lo vi claro que era para aprender a correr rallies. Lo otro era tener una carretera cerrada para conducir, pilotar, llámalo como quieras, tú. Rápido, espectacular, tirando freno en mano Sí, como o trazando. decidas. Pero la copa, será el Volan, será la Clio, será la Dacia, será la Peugeot, la que sea, te hace aprender lo que es un rally de verdad completo. Yo creo que te exige. O sea, si tienes un poco amor propio, que cualquier persona que compita tiene el ego un poco alto, al final te exige porque no quieres estar por detrás. Correcto. Entonces te obliga a dar esos pasos, ¿no? Correcto. Y luego decides parar, bien sea Sí. por las circunstancias o porque te lías la cabeza con Yo otras realmente cosas. iba a repetir el Volan, vino el COVID, esa temporada no hubo, salimos en el Princesa casi Sí, de milagro fue- para aprovechar un poco, salimos 4 o 5, salías tú, salía... Sí. Vale. Sí, fue un poco por hacer echarle algo. el fin de semana. Y luego al año siguiente sí iba a haber Volan, pero me empieza a hablar Juanjo, el primer invitado que tuviste junto con Esteban, y Juanjo me dice,
estoy buscando un volant, tío, estoy mirando Cataluña, tal, yo quiero el volant. Le ayudo, como decías tú, financieramente, fiscalmente, a encajarlo todo con sus patrocinadores y Luego nos demás. cuentas. ¿Vale? Y, joder, Juanjo está, eso, intentando comprar un coche. Cataluña, que hay que cambiar las barras, que viene de tierra y tal. Y le digo, tío, yo voy a hacer esta temporada y venderlo. No, pero yo lo quiero ya. Y dije, pues no voy a dejar pasar la oportunidad y se lo vendí. Ya. Encajó Sí, perfecto. sí, sí, sí. Y dije, pues mira, esta que iba a correr no la corro. Me quedaba sin coche y me va a poner con el 205. Ya le había comprado el 205 en plan secuencial. Estaba Juan haciendo un motor 16. Con mi friquismo le compré unas manguetas de aluminio del grupo A de la época para hacer yo mis regulaciones y demás. Hacer las cosas bien, vaya. Sí, bueno. Y claro, cuando traje todo eso ya llegaron, me acuerdo de Borgina y yo creo que Sergín también. Joder, no le vas a poner esto por fuera y dejarlo como está. Hay que, por dentro también hay que hacer. Entonces empezaron a desmontar todo lo que ya se había montado y el coche estaba casi para correr y el coche quedó en chapa. Con el fin de hacerlo bonito, más de exposición vais a y hacer sacarlo un de vez en coche, cuando en un sí, rally un coche de y tener museo. un coche que disfrutara hasta estéticamente, o sea, mis botoncitos dentro donde yo quiero y estas cosas así, ¿no? Hay fecha de entrega del vehículo. Había una fecha de entrega siempre que en Collazo eso es un descojone. ¿El coche para cuándo va a estar? Para picos, porque quiero estrenar un picos. La cosa es de qué año. Eso es lo que no se No sabe. se sabe de qué año, Vale, ¿vale? vale. O sea, que este año igual tampoco. Este año ni de coña. Porque este año, Ni de coña, ni este de año coña. estás metido en un buen lío también, yo creo. Claro, porque el 2021 fue cuando empezamos a hacer eso, yo creo que fue en 21, 22. No sé si fue el 22, ¿no? Pero sí que pasó que ese año me llamaron, o me ofrecieron, o me pidieron si podía ir de Uriel para Cachón. Y era una forma de ir a la Nacional y vivir otra cosa. Y a mí, pues como decías antes, que me pica el niqui para todo, pues Aceptaste. una más. Le hiciste el favor. O el a mí, de poder disfrutar y vivir aquello, ¿vale? Realmente ser Uriel no me gustó nada. Bueno, todo hay que probarlo. Todo no, pero todo hay que... O sea, lo que te gusta hay que Bueno, a ver, probarlo. vamos a dejarlo ahí. Exacto. Venimos de Manolo, tampoco. ¿Sabes? Entonces, a mí ser Ubrier, hay gente que coincides mucho con Porque, los Ubrier, ¿en qué lógicamente. consiste un Ubrier? Porque, claro, desde fuera, Vale, Ubrier, persona que pasa por el tramo y sí, con tus es que- notas, ¿vale? es que Pero ¿en realmente- qué consiste? Tiene que haber mucho trabajo detrás de Bueno, eso. sí que lo hay. Hay un trabajo friki, además. Eso te quiero decir. Al Hay un final, trabajo friki. Ahí Aitor, que fue quien me llamó, sabía. Dice, yo sí sé que lo vas a hacer bien porque eres friki. Y vale, gracias. Pero, como dices tú, el friki ahora empieza a ser sano, bueno, no... yo siempre lo digo desde el mejor sentido de la palabra. correcto. Porque, o sea, Y cada vez se usa más así, ¿no? Ser friki bien me parece la hostia. Hay un trabajo ya fundamental que es el tener muy claro el Maps o el rutómetro. Muchas veces no usas ni el rutómetro, no tienes por qué, por tanto puedes ir por el Google Maps. Si hay un trabajo friki de Excel, de tiempos, porque el ingeniero te pide, ¿puedes estar a tal hora en tal sitio? Sí, pero entonces no llego al siguiente. Y entonces tienes que jugar con las medias, que aquello de regularidad valió. Para Claro. en un tramo hacer más de 60, 65 de medias prácticamente imposible. El enlace, depende cómo sea el enlace, pero lo tienes que haber mirado antes. Y todo eso juegas porque, bueno, estando al nivel de Ubrier, lógicamente los Ubriers los tienen los equipos, vamos a llamarles oficiales, o lo que Sí. serían los oficiales. Hostia, hay unas peticiones importantes del estado de la carretera, de la temperatura de la carretera, de cómo está el cielo, de qué crees que va a pasar, además de apuntar lo que todo el mundo sabe, pues las suciedades y demás. Entonces, puedes estar mañana en este tramo a tal hora que vamos a tener que elegir las ruedas para montarlas en la asistencia. Recuerdo que la primera vez que fuimos era a Córdoba y los tramos de Córdoba estaban 1 hora de Córdoba. Y en Córdoba recuerdo levantarme había 16 o 17 grados y aquel año fui con Borgina. Y cuando llegamos al tramo había 0 grados de ambiente y 2 grados en el asfalto. Y hostia, avisamos rápido porque Sí, había mucho cambio. la de decisión un sitio. del compuesto de la goma iba, o sea, y los 3 tramos eran ahí arriba. Entonces había que, el ingeniero te decía, tú puedes darme info aquí de cuántos tramos, y todo eso había que organizarlo en un Excel con los tramos y luego tal. Esa parte te entretiene o te mantiene ocupado,
pero te pierdes el rally entero, es lo que no me gusta. Ya. Mientras tú estás apuntando o mirando un tramo, ellos están corriendo el primero. O sea, es como que estás dentro del rally, pero estás totalmente ajeno a lo que está pasando. Ajeno, ¿vale? Cuando ellos están, los chavales en la asistencia, tú ya estás en otro lado, tienes que levantarte a las 6 de la mañana, comer a la 1 o a las 12:30 y a las 4 de la tarde estás libre. Es un poco raro, Y ¿no? tú, por ejemplo, porque a mí la figura de Lubrier o sea, me llama la atención. Pero bueno, igual le tienes que preguntar a alguien que haya más A ver, pero al final Bueno, y vale. vas a seguir siéndolo, será que algo haces bien. Bueno, vale, Entonces, que soy muy friki. Venga. Pero me refiero, ¿tú reconoces los tramos también? Bueno, eso es una de las cosas que es incluso discutible. A mí me gustaría. Lo que pasa es que eso conlleva ir un día antes, con todos los Pero, gastos que conlleva. y te lo permiten, si quieres hacerlo, Sí, el reglamento está lo permite. permitido por reglamento, desde hace 2 o 3 años, sí. Y sería sano y bueno. Yo lo veo sano y bueno porque me parece importante que yo vea, cuando anotó Alejandro este año, cuando haya anotado Diego, mientras ellos reconocían, qué es lo que ellos vieron. Para yo, cuando llegue el sábado, anotarlo diferente. Sí, porque a lo mejor no cambió nada y tú crees que cambió mucho. Es que yo, si no fui a reconocer cuando ellos, puedo ver un río que baja, pero es que ellos ya lo vieron Ya estaba allí. y dijeron, bueno, esto se ve desde lejos, no lo apunto. Y yo se lo apunto y sobra información. ¿Entiendes? Hombre, siempre tiendes a apuntar más de la cuenta. ¿La comunicación es directa con el piloto o es Sí, ingeniero piloto? a día de hoy, no sé cómo lo harían antes porque tenía que ser un Cristo de la Virgen, pero a día de hoy con WhatsApp, pues haces unas fotos a las notas corregidas y le mandas un audio. Sí, página tal. Claro, y le mandas un audio diciendo, mira, el tramo está bien, mal, tal, y al ingeniero temperaturas y demás, y con eso ellos deciden. ¿Sientes la presión de decir, una cosa es empezar un rally, bueno, ir palpando a ver qué pasa, y a lo mejor salir a jugarse algo y saber que eres tú? Yo qué sé, empieza a llover, cambió el tramo por completo, y depende de ti anotar eso. Considero que, bueno, esa presión la sentí, por ejemplo, en el Llanes de Alejandro, donde él venía a ganar el Princesa, y ganó el Llanes también. Yo creo que el Lubrier es como los copies, vamos a decirlo como los copies, o sea, los copies se suele decir que pueden joder un rally, perder un rally, y difícilmente lo pueden ganar, ¿vale? O aportan X, cada uno valora lo que aporta, ¿no? Cada piloto le da más importancia al copio o no. Pero yo creo que los Lubriers aún más, es decir, poco podemos hacer porque alguien gane un rally, nada, considero. Y si podemos, si nos equivocamos, hacer que alguien pierda un rally, lógicamente, una frenada sucia. Bueno, yo creo que más bien es que si haces que alguien lo gane, no se va a valorar, no va a ser trabajo vistoso de Lubrier. Bueno. Pero claro, si el piloto se equivoca. Hombre, en un Monte Carlo puedes hacer de Lubrier si bueno, tienes la vale, experiencia sí. muy bien. Si estás en tu casa, si tienes muchas... Es que Lubrier lo ideal sería que fuera alguien con experiencia. Pero claro, cuesta dinero, claro. mucho. Porque alguien con experiencia que haya corrido esos tramos años y años, que tenga la experiencia de cuando en aquel pico hay una nube es que va a venir y va a caer aquí una de las... Pues eso sí. Claro, tienes que dar con alguien que tenga experiencia, que quiera hacer el sacrificio Sí. y que esté dispuesto Sí, es a que asumir ese riesgo, porque claro, alguien con esa experiencia a lo mejor no quiere asumir ese Vale, riesgo. tampoco, correcto. Es complicado. Es complicado. Borgina lo vivió y decidió que no. Entonces, el año pasado el Lubrier de Pepe, yo a Diego le había dicho que no, desde principios de año. Bueno, ya lo sabía el del año anterior, que no me había gustado y que no quería repetir. Y el año pasado cogió a Pepe Álvarez, que además como se había mancado un poco en el último rally de la Suzuki, pues no podía todavía correr, pero seguía estando y pasando por los tramos y conociendo más tramos y estando en el mundillo de cara a su futuro. Estás metido en ello. Entonces, bien, mira, Pepe con Arsenio, puta madre. Pero Pepe se recupera bien y, por ejemplo, en Princesa Pepe ya corre. Entonces yo cuando vi que Pepe ya corría, pues hablé con Borgina, digo, es posible que nos vaya a tocar. Y sí. Diego dijo, bueno, podéis venir. Vete calculando que... Me lo dijo Carlos, más bien, en vez del guaje, el cabrón. Diego, ¿sabes lo que te toca? Sí, ya hablamos. Y dice, vale, pero ¿sabes una más? Es que Borgina va a ir en la caravana del rally, estaba comprometido con el rally en la organización, y yo, tía,
Bueno, vale, pero está Arsenio. Dice, tampoco. Y yo, hostia. Entonces tuve que buscar quién quisiera el pancho, porque es un De hacer pancho, eso, sí, sí. ¿vale? De coger las notas de Angelín, entenderlas. Claro, es que por eso digo que Estábamos en una semana es del una rally, figura todo esto. que Estábamos a una semana del rally. Entonces, que entendiera las notas de Angelín, que me guiara por los enlaces para llegar al tramo lo más rápido posible, al siguiente, acortar tiempos, hacer un Excel de tal. Y luego, si los copilotos están tristemente poco considerados, cada vez menos con tanta cámara y con... Sí. Sí, ¿no? yo, o sea, yo, para mí, no soy partidario de esa idea porque No. yo sin copiloto no voy a ningún lado. Ya, Pero es verdad que se está perdiendo un poco esa esencia Mucho. de no hacerle caso, pero bueno. mucho, mucho. Y con las cámaras, yo que soy también un friki de ver cámaras y tengo acceso a ver las cámaras, por ejemplo, de Diego, hostia, sí que importa, tío. O sea, Sí. tú puedes acordarte, pero por ¿Sabes qué muchos creo? vídeos que veas... Por culpa de ese tema se está perdiendo lo que hablábamos antes, de esas partes que tienen miga, Sí. que tienes que saber leer Sí. y tienes que Tiene- luego atreverte. el copiloto te puede marcar un ritmo, Eso te es. puede aportar tranquilidad, te puede... Buah, muchas cosas. Muchas psicológicas, Para mí es sobre un director todo. de orquesta. O sea, es Y muchas el que marca. psicológicas, sobre todo. Y estos años ahí en el Nacional sí me di cuenta de todo lo que hay que hacer para que el piloto pueda hacer lo que tiene que hacer, que es solo concentrarse en conducir. Hasta recoger la habitación. O sea, Es que estar parece- pendiente es que de la parece una cámara. tontería. Estar pendiente de que hay que verificar la ropa. Hay mucho ahí, ¿eh? Mucho. Sí, sí. Entonces, bueno, que yo considero más importante ahora, mucho más, a los copies, sobre todo a esos niveles, que en Es que a ese regional, nivel hay ¿no? que tener en cuenta que el copiloto muchas veces busca los hoteles, busca las escapatorias, busca los recorridos, mira los tramos previamente para ver si ya hay trampas que puede ir viendo. Correcto. Y luego Pasa dentro del limpio, coche, ¿sabes? él tiene que comerse lo suyo de cómo vaya Eso es. y de lo que sienta, porque tiene que aportarle al piloto lo que toque en ese momento y saber lo que le toca. Sí, sí. Y no se lo puede decir, tío, tranquilo. Eso no vale para nada. Sí, tranquilo mis cojones, claro. Hay que, con la forma de cantar o con el... Yo qué sé cómo lo hacen, ¿vale? Para mí es más importante el copiloto que el piloto, porque al final el piloto, tú vas ahí, tú decides lo que haces y cómo lo haces. Correcto. Si quieres ir rápido, vas rápido. Si quieres ir despacio, vas despacio. Correcto. Si quieres asumir un riesgo, lo asumes. Correcto. Y el de la derecha no tiene ni idea de lo que estás haciendo. No, Aunque no. te conozca mucho. Sí. Pero claro, el de la derecha no le queda otra que adaptarse a ti. Correcto. o sea- Y parece poco importante, pero eso. Y retomo, ¿no? Te decía que si ya al copiloto, con que haga la logística, con que tenga sus plannings guapos en PDF, con que tique bien, sume el carné, se sepa los reglamentos y demás, y además cante las notas a esas velocidades que van ahora, porque los coches no dan la sensación de los Kit Car, pero son muy rápidos. ¿vale? Evoluciona mucho. Súmale todo eso y encima dile que, bueno, pues no se suele reconocer la labor. Pues si al copiloto que va en el coche no se le reconoce la labor, imagínate al copi de Luriar. ¿Vale? Y entonces volvemos a aquel día, que me acuerdo que estaba aquí en Polasiero en la birra, que me dice Carlos, ¿no? Con Borgi no cuentes, que lo necesitamos para otra cosa. Arsenio, no. Joder. Y además yo creo que tú eres una persona que necesita a alguien de confianza. Sí. A su lado. No Hostia, le vale yo ir con alguien... No. Sí, sí. A ver, yo los rallies es mi hobby, no mi trabajo. ya de comerte un marrón, por lo menos que te Y parezca. además que quiero que siga siendo mi hobby, no mi trabajo. Con lo cual, además, vas a estar con esa persona todo el fin de semana. Bueno, pues ahí tiré de contacto, que la había conocido un año antes, que es conocida a nivel asturiano, cántabro, gallego y algo en el Nacional. La conocen bastante en el Nacional, que corrió la Suzuki en su día con Rico, que es Catherine. Y... Hostia, yo entiendo que se habrá cagado de verdad por la pata para abajo cuando se lo dije a una semana del rally, cuando nunca lo había hecho, pero le echó huevos y dijo que sí. Y entonces fue. A ver, estirada para adelante. O sea, no hay, Sí, problema, sí. no hay problema. Y entonces fue. Bueno, pues nada, salimos bien de aquel Princesa. Pepe podía hacer Llanes y se suponía que iba a hacer la Nucía, con lo cual yo para mí ya he hecho, para Cace también. Pero de repente para Llanes, pues la semana, había una semana en medio, con lo cual fue el fin de semana siguiente, a Cace la llama Angelín y le dice que Arsenio no puede y que vuelve con Pepe al Llanes. Entonces Cace vuelve al Llanes
Y Pepe en la Nucía finalmente le ofrecen de Renault correr con el Dacia, con lo cual nos toca bajar también a la Nucía. Bueno, nos lo piden. Al Sí, ya, señor. ya lo habíais hecho y bueno. Bueno, ya lo habíamos hecho en el Princesa juntos, ya lo he hecho Cacellanes y... ¿Vais a ir a la Nucía? Sí, el guaje es un cabrón. Y dice, ya que vais... No, ya que vamos, no, joder. Además con su personalidad. Sí, sí, ya que vais a estar allí, ¿qué más os da, no? Te dice igual. Sí, sí, es verdad que lo íbamos a ir a ver. Yo bajé con Chris y con la guaja y iba a bajar Cace con nosotros y tal por ir a ver el rally. Y el guaje me llamó y dijo, ya que vais a estar allí, ¿qué más te da? Y este año seguís. Repetimos. Sí, porque... Pero claro, ahora ya hay una figura, ya hay un equipo oficial, por así decirlo. Bueno, sí, más- hay más seriedad, más de hay verdad, más, por así hay más decirlo. tal. Sí, pero no quiero dejar sin contar la Nucía, porque ahí pasó un caso importante. Sí. Sí. Yo he bajado la Nucía, terminé bajando. Bajo la Nucía, pero el lunes de la Nucía ingresan a mi padre en el hospital. Nos habían dicho como 10 o 15 días antes que tenía leucemia, pero que era tratable, que se había cogido a tiempo y que tenían ciertas esperanzas. Bastantes esperanzas nos dieron. Y de lunes ingresan al hospital para decirle el tratamiento y demás y entra jodido. Y de martes está más jodido y de miércoles, o sea, y de martes le digo, Carlos, no sé si puede bajar, tío. Está mi padre mal, de verdad. Y Carlos me dice, bueno, le dije, busca un par de personas de allí, joder, que sean de allí y tal. Y por dice, si acaso. no, que me baje, tú hazme bajar a Cáceres, la bajo yo, la bajamos en avión, como sea, que ella sabe leer las notas de vela. Por eso te das cuenta de que igual importa más el copy que lo que hagamos nosotros Eso conduciendo. quiere decir que al final Hay que es saber leer las importante. notas de vela, hay que saber llevar el rutómetro y llevar a la gente. Y dice, como si lo tengo que hacer yo. Pero que baje la que si iba a bajar Cáceres, que baje Cáceres. Bien. Hablamos con los médicos y tal, y dicen, no es inminente. Entonces bajamos. Y bajamos de jueves, creo. O de miércoles al mediodía. Y el jueves creo que era el sit-down, y el viernes empezaban los tramos, y el jueves en la madrugada nos da la noticia de que falleció mi padre. Entonces nosotros tenemos que arrancar para acá. Cace se queda con Carlos y se organizan. Al final al guaje le salió bien, porque tuvo un ouvrier de renombre, Focachón, Alejandro, que había corrido ese mismo rally con el Citroën, o sea, era perfecto. Sí, sí. ¿Vale? Y aparte, qué cosas, ¿no? Que acabó uno haciendo de obrier de otro. De y otro, demás. qué cosas. Sí, sí. Sí. Y porque andaba por allí, ¿eh? Fue, yo creo, yo no lo viví, lógicamente, había venido para acá rápido, pero creo que fue, ven para acá y móntate ahí. Y aquí estás Así aquí. dice mucho de ti, aunque lo hagas por afición, el sacrificio que le pones porque Bueno. tomaste esa decisión. Sí, Luego es verdad que, oye, pasó lo que pasó, pero aún así la decisión la tomaste, ¿no? sí. Y nada, y llega este año. Guaje, ¿qué vas a hacer? Ubrier, ¿qué? Y te mira, ¿no? Ya lo hiciste 3 veces o 2 veces y tal. Y yo, joder. Y sí, tienes que hacerlo. Sí, es que alguien lo tiene que hacer. Yo voy a ir igualmente con él, si no. Y voy a estar siguiéndole y viéndole. Sí, porque tampoco no es el único trabajo que haces de cara, bueno, o que vienes haciendo desde que saltó un poco a un nivel Bueno, realmente más alto. no creo que haga mucho más, pero sí es cierto que Carlos siempre me pidió que fuera con ellos. Un poco de seguimiento. Sí, ahí podemos retomar a los cochecinos. Cuando yo en los cochecinos, pues era piloto oficial y demás, y venía un chavalín, un guaje, de aquella. Cuando empezó tenía 13 años, cuando le conocí, y cuando yo lo dejé creo que tenía 18. Y yo ya llevaba años, ¿eh? O sea, él empezó de repente, y el guaje tenía maneras, muchas maneras, pero un desastre. Entonces le hacía yo un poco el coche y tal, pero siempre estaba un poco por detrás. ¿Qué pasó? Que cuando yo lo dejé, él cogió mi puesto, ya lo estaba haciendo bien, él cogió mi puesto de oficial. Y hostia, para mí fue, no es que se lo haya enseñado todo, él aprendió muchísimo más después que yo, ¿vale? Pero él creció conmigo, era Edu, Escandón, ¿vale? Creció conmigo, creció a mi lado, aprendió muchas cosas de mí, yo le ayudé mucho. Y luego cuando yo me fui, voló solo y terminó siendo subcampeón del mundo. Un chavalín de Gijón. Claro, son cochecinos, parece un juguete, pero no, cuidado. Tú Subcampeón pusiste del los mundo ya. cimientos ahí. Bueno, a mí me prestó ayudarle. Y cuando Carlos me dice, habría que ir alguien con Diego a la Ibérica para que no vaya solo, porque si no yo tengo que viajar todo lo mío, más todo lo de Diego y tal. Y
¿vale? Voy yo, me encanta ir con los chavales, me encanta. Y vas un poco por acompañarles. Yo recuerdo que fuimos a Lorca con Diego la primera vez, que corría con la Ibérica, con Diego y Andresín, y fuimos al Decathlon, fui Josuco conmigo. Fuimos al Decathlon a comprar no sé qué, a comprar no sé cuánto. Dejaron no sé qué en el hotel, fuimos corriendo al hotel. Anduvimos por ahí. Fue cuando Lorca tanto llovió. Nosotros llevábamos un coche y ellos quedaron atascados en los reconocimientos y tuvimos que llevarles un coche nuestro. Bueno, vas un poco de apoyo, más que de trabajo. No hay trabajo real. Con Diego este año estamos intentando hacerlo serio porque el año pasado demostró que puede ser un gran piloto y que puede optar al Supercer, y estamos intentando ponernos un poco serios, sí. Estamos quedando con él, entendiendo las notas, para no solo apuntar lo que haya en el asfalto o las temperaturas, sino también revisar un poco las notas. Sí, Me va a costar mucho cambiarle una nota, mucho. Pero bueno, si está por lo flagrantemente mal... Vas a tener la confianza de asumir el riesgo de hacerlo. Sí. Y engañas otra vez a Catherine, que se dejó engañar, Sí. y para allá vais. Y para allá vamos, sí. Y a nivel de marca, hay más presión para vosotros, ya no para el piloto, que evidentemente pues exigirán algo. Bueno, nosotros de momento Pero no eso te notamos quiero más decir. presión. La presión yo creo que tanto Cace como yo nos la ponemos nosotros de querer hacer un buen trabajo. Y en O sea, eso te digo solemos... porque a veces las marcas pues bajan a un copiloto, suben a otro, ¿sabes? No, en el Ubrier no... Eso te digo, El a ese Ubrier, nivel no entran. el Ubrier, tanto con Alejandro en su día como ahora con Diego, la marca, el equipo, los patrocinadores y demás, es el que tú quieras, en el que tú tengas confianza. Diferente será seguro ir a Montecarlo, ¿vale? Ya, bueno, vale, son Exacto. cosas diferentes, pero bueno. Pero para aquí, el que tú tengas confianza, el que te salga barato, Ya. el que te cobre y demás, ¿vale? Y punto. Diego confía en nosotros, pues me alegra un montón y pasaremos un buen año. Y ahí retomamos un poco. Sigo sin hacer el 205 porque estoy viviendo los rallies de otra manera. Es culpa de los demás, ¿eh? Sí. Estoy viviendo los rallies de otra manera que es más económica. Viajas y te mueves y gastas, pero es mucho más económica que estar corriendo con el 205, y a mí, a mi edad, me vale. Me vale vivir los rallies de otra Y es una manera. parte muy diferente. ¿Sabes? O sea, es Sí. algo, bueno, es una cara muy oculta de los rallies. Sí, ¿sabes? Porque esto al es- final. Pues no sé, yo creo que es un orgullo estar dentro de la asistencia. O estar. Y Yo que la ojalá primera vez que valores- estuvimos dentro del camión, ¿no? De Citroën, Claro. allí donde tienen esa oficinita, revisando el Seidan de Alejandro, me acuerdo, pues dices tú, hostia. Sí, piensas y que yo cago hace aquí. 20 o 30 años iba a los rallies y veía a puras pasar con el ZX, y decías tú, Citroën, como la puta. Hostia, pues... Pero ahora es parte de ello. sí, un poco. Una minucia Yo ahí, creo que pero esto lo es. valoras más cuando pasan los años, cuando pasen muchos años. Sí, seguro. Esto Vas a- es para vas a contar, decir- para contar a los nietos. O sí. o a lo mejor, pues, si ojalá, en este caso Diego, consigue logros y demás, tú Te estás sientes detrás. una pequeña parte. Eso te quiero decir, ¿vale? Tú vas a estar detrás, vas Sí, a poder sí. decir, formé parte de esto. Sí, igual que te decía de Edu. ¿Sabes? Eso es. Algo, Así va- ayudarle. ahora se llama coach hoy en día, o mentor, o ¿sabes? Igual, ¿sabes? ¿Quién sabe dónde vas a No me llegar? gustan esas palabras. Nada. Y objetivo de este año, hombre, ya sé lo que me vas a decir. Mira, el objetivo Pero- te lo voy a decir. El objetivo mío, hacer un buen Lo tuyo y trabajo del como equipo. Urier. Aquí hay que mojarse, aquí hay que mojarse. Te lo voy a decir, y voy a usar las palabras que usó López Tens, que es comunicación de Citroën, en la presentación de Diego. El objetivo es intentar ganar el campeonato. Y eso supone hacer todo lo posible para ganar el campeonato. Pero el objetivo no es ganarlo, es intentar ganar el campeonato. Y son dos cosas diferentes, ¿eh? Entiendo. ¿Vale? Porque ya hay gente diciendo, bueno, Diego ya sé, o el equipo ya le está metiendo presión a Diego, o ya está exigiendo. No. Lo que hay que hacer es poner todo de parte de todos los que formamos el equipo, y sobre todo Diego, lógicamente, y Angelín, en intentar ganar el campeonato. Luego los rallies son como son. Y tienes un A ver, pinchazo, tienes una eso es. neutralización y tienes 1000 cosas. No depende solo O del tus factor. rivales son superiores, vale, pero tú intentaste ganar el campeonato. Y el año pasado era un año de aprendizaje, lógicamente, porque Diego saltó todos los años, todas las etapas, de 2 en 2, como los superdotados estos que saltan Sí, sí. cursos de GB Vas o ahora de, viendo bueno, cómo es de él, lo- que de la ESO sabes. de ahora, de 2 en 2. Pues Diego hubo un año que hizo la Suzuki y la bolan, joder.
Sí, sí. Y las ganó las dos. Con excelente resultado. Claro. Entonces, yo creo que el Guaje este año, además le vemos confiado y le vemos centrado y le vemos tranquilo, porque es el primer año que va a repetir. ¿Vale? Y yo creo que es una persona que cuando repite, porque le pasa con las segundas pasadas de los tramos, Correcto. cuando repite, o sea, tiene esa psicología. Yo no quiero meter presión a nadie. No, no es presión. Pero, Pero si el año pasado las segundas pasadas estaba adelante o ganando, este año van a ser terceras y cuartas. eso es. Tiene capacidad para este año en la primera. No primeras y segundas, plantar cara. ¿entiendes? Eso es. Vale. Y lo bueno que tiene es que siempre es un mar en calma, siempre. Siempre. O sea, siempre No, está en ese estado. Yo para mí se necesitan tantísimas cosas para ser bueno en un deporte, sobre todo a día de hoy. No, ¿vale? no, claro, por supuesto. Pero en este caso la primordial es la capacidad de concentración que tienes. Es decir, de abstraerte de absolutamente todo. Y eso yo con Diego lo vi el primer día que bajé con él a Lorca. O sea, cuando se sienta y pone ahí el modo estaje Que para para salir al para él tramo, es el modo avión, porque se acabó todo. Sí, sí. No existe nada, ni ruidos en el coche, no existe si llevo rueda de repuesto 2 o 1, no existe nada. No hubo un tramo claro, que os eso dijo, no os preocupéis, que aquí puedo bajar X segundos. Sí. Y que fue en plan de, a ver, tampoco te vengas arriba. Y los bajó. Esa es una segunda parte de Diego. Diego, o sea, hay que tenerse cuenta. Y mira, cochecinos o simuladores. Diego lleva toda la vida siendo muy, muy bueno en los simuladores. Y los simuladores no se parecen porque no puedes sentir el coche, pero sí te dan otras cosas. La concentración seguro que Sí. la gestionó y la trabajó ahí. La presión seguro que la supo gestionar en los simuladores porque para él era igual de importante, ¿no? En su época. Pero en los simuladores sí aprendes porque tienes toda la información del mundo allí a saber dónde pierdes y cuánto pierdes. Entonces Diego tenía muy claro desde el primer año y desde, por ejemplo, Córdoba este año, eso que pones de ejemplo fue en Ovejo del año 2023, que en Ovejo se había dejado un tramo de 6 o 7 kilómetros, se había dejado 10 segundos, 8, creo que dijo 8, porque sabía dónde se los había dejado y nos dejó a todos acojonados porque sí bajó 8. Y era un tramo que no se podía bajar 8. Sí, que no había distancia como para ese margen. No, además un tramo sencillo, pero él lo sabía y lo tiene muy claro. Eso creo que es muy de poner en valor porque no deja de ser un crío a día de hoy. Sí, yo soy el primero y nos reñimos mutuamente entre todos los del equipo de acordaros que tiene 22, no sé si cumplió 23 ya. Acordaros, Es que ese es el porque tema. lo tratamos como si fuera Eso es. ¿Sabes? Hay que Una ser, hay que ser persona- conscientes de la etapa en la que está, que bastante asentado está. Pues bueno, esperemos que en ese sentido sea un año bueno, tanto para Lubriers como para el equipo de Lubriers, Lubriers, como sí, para, seguro. para el equipo, que yo creo que la oportunidad es enorme Sí. que tiene ahora mismo, que sepa disfrutarla. Aparte, estás dentro de la federación. Es que haces muchas cosas, tío. Bueno, es que, hostia, como te dije cuando había dejado lo de los cochecinos, duré un mes y pico en casa así viendo películas. No me aguantaba, joder. Sí, señor. No me aguantaba. Voy a probar esto. Todo tuyo. Lo dejamos ahí, joder. Pero sí, o sea, me llama la atención porque estás a mil o sea, tú has relacionado, Yo pero sí estás a puedo. 1000 vertientes. Yo sí puedo. ¿Qué figura tienes dentro de la federación? Pues no sé, nunca la etiquetamos. Ahora tan famoso que es etiquetarlo todo y llamarlo todo por nombres anglosajones, además. Nunca la etiquetamos. Yo a Carlos le conocí cuando se presentó a las primeras elecciones. Empezamos incluso mal. Yo le dije no sé qué, como siempre yo faltando, y él se cabreó, ¿vale? Pero debe haber algo de lo que yo le dije. Que dentro de lo que yo le decía había algo interesante porque como a los 2 o 3 días conseguí mi número de teléfono y me llamó. Y me dio unas cuantas explicaciones. Y me gustaron. En su primera legislatura le ayudé cuando me llamó. Y por ejemplo estoy orgulloso de que me haya llamado. Oye, mira, tengo que ir al RAC. Que quiero lanzar el Volan y te cuenta la idea. Y tengo una reunión con los del RAC. ¿Vendrías conmigo? A ver qué ves, qué escuchas. Y yo, ya, sí. Vale. En el Volan contó conmigo cuando lo dejé, pues sabes bien que tú estabas corriendo el año pasado, que delegó un poco en mí porque Carlos no puede con todo, es imposible. Y en esta segunda legislatura salió solo, no se habló en ningún momento, simplemente empezamos a tirar más uno del otro, yo a ayudarle o a estar más con él y él
a usarme más para lo que necesitara. Porque Carlos, la gente lo tiene por un cabezón que lo parece, pero no lo es, pero cuesta mucho verlo. Lo parece, es normal que la gente crea que es un cabezón, pero no lo es para nada. Es persistente. Sí, pero cabezón es una persona que tú le dices una cosa y no quiere cambiar de idea, que no acepta ideas o que no escucha, ¿no? Y es que Carlos parece que no escucha, pero escucha muchísimo. Lo que pasa es que tienes que aceptar un primer no o un primer... Carlos, yo creo que por aquí no, y te defiende su idea. Pero al día siguiente te llama... Sí, le quedó dentro. Es ¿vale? capaz de amoldarse. Correcto. Estás como Fuster ahora mismo, tío. Si viste la No, entrevista... pues te tendría aquí un cordero, joder, un cochinillo de estos enteros, joder. No es comparable. Es difícil conocer a Carlos, pero cuando le conoces, como en esta segunda legislatura que yo le conocí muy intensamente, te das cuenta que es un hombre súper inteligente, que tiene mucha pasión por las carreras, que es muy importante. Así es que en Asturias ni tuvimos, ni seguramente tendremos por mucho alguien así como presidente, porque hay que recordar que en Asturias, por ley del deporte asturiana, está prohibido que el presidente de cualquier federación regional asturiana, de cualquier deporte, cobre sueldo. Se le pueden sufragar sus gastos de desplazamiento, de una comida, de dietas, de un hotel, de lo que sea, pero no puede cobrar. Con lo cual él tiene que seguir con su trabajo, con su familia, que tiene 2 hijas, una de ellas de la edad de la mía, con su mujer y además todo lo que exige una federación. Tienes que solapar uno con otro y no es fácil. Entonces va a ser difícil. Pero sí que llevo un año así diciéndole a la gente, Carlos Márquez tiene como el don, vamos a llamarlo don, de acertar con la persona para hacer un trabajo, para desarrollar algo, para llamarle, para preguntarle algo, acertar con quién sabe de eso y además involucrarla gratuitamente. Porque todos los de la federación estamos trabajando también. Eso es. Sí. Por amor al arte ahí, pero porque ves a Carlos, que es el que más... Que creo que hay un concepto muy equivocado de eso. O sea, hay mucha gente que piensa... Espero que a día de hoy ya no. Yo tengo hablado con gente y hay mucha gente que piensa que los que están metidos, ya no te hablo de Federación Asturiana, a nivel federativo, piensa que la gente que está ahí vive de lujo. Ya. ¿Sabes? Y el sacrificio que hay detrás... Pues mira, llamamos por teléfono a Cris, a mi mujer, y le preguntamos si en la federación... Es que claro, oiremos los gritos desde el teléfono, tío. Eso es. No hay ni presupuesto. Es decir, aunque la ley permitiera cobrar, el presupuesto que se maneja en Asturias no habría. Es decir, tendría que desaparecer prácticamente todo para que una persona cobre un sueldo normal. ¿Vale? No hay más. Entonces, como para que todos puedan vivir. Tampoco los anteriores, siempre se habló de los presidentes robar. Sí, que no da. A mí Carlos me pidió que auditara todo lo que había pasado en la federación hasta que llegó él. Yo, Carlos, pueden gastar, vamos a poner, 10.000 euros en toda la junta directiva más al año que tú, porque fueron a comer más veces o porque no lo niego. Sí, pero si haces la prorrata no hay un sueldo. Pero que no hay un sueldo en ningún lado. Eso es. Y hay mucha gente que cree que sí que lo hay. Ahí voy yo, que hay mucha gente equivocada en ese sentido. Donde lo hay es en Refeda. Ahí quiero entrar. Proyecto. ¿También? Pues sí, quiero Uf, entrar. ahí podemos. Igual te lo cortan esto, ¿eh? Bueno, al cuarto programa. No ¿qué jodas. problema hay? Si entramos en Refeda. Aviñó esto no creo que lo vea. Es que. Y, bueno. y si lo ve, es que estamos haciendo algo bien. ¿Sabes? Entonces, sí, es verdad que quiero entrar porque también hay mucho desconocimiento y yo creo que quizás tú estás un poco informado de cómo está el tema. Me informé todo lo que tuve acceso para informarme y lo que me dejaron. Entonces, porque todavía está en el aire que nos enseñen una serie de documentación que tenemos derecho a verla como federados, que nos llevan negando varios años, por ejemplo. ¿y qué hay? ¿Hay detrás o qué opinas que hay? Hostia. ¿Hasta dónde se pueda leer? De por qué hace falta un cambio o por qué están las cosas tan oscuras en ciertos temas, porque hay cosas que bueno, que no se sabe. porque una federación regional, yo qué sé, en FAPA puedes estar hablando de
unos 600.000 euros de presupuesto, que es bastante irreal, ¿eh? Porque estás metiendo los ingresos del total de las licencias, del total de las inscripciones en ese presupuesto, cuando el 80% un 80 y pico por ciento de las inscripciones es realmente el seguro, o un 40, 30 y pico por ciento es el coste del seguro de la licencia. Con lo cual la federación realmente, una federación regional como Asturias, que tiene, creo que es la tercera de España, la primera obviamente por muchísimo si tenemos en cuenta ratio población licencias, pero la tercera en número de licencias de España, o cuarta, no me quiero equivocar, pero está manejando un presupuesto real de menos de 200.000, es decir, y ahí hay una empleada y media, Elena y Evelyn, a media jornada Evelyn, hay un montón de gente que se desplaza sin cobrar, pero que hay que echarle gasolina a los coches con los que se desplazan, hay que hacerles dormir. Hay gastos infinitos que son inevitables. Y no hay mucho más. Pero es que si bajas a la española, a la Refeda, ese presupuesto se multiplica por 10, entonces estamos hablando de 6 millones de euros de presupuesto. Pasa lo mismo parecido con seguros y licencias, pero en mucha menor medida. Entonces, en la española, pues lo último que tengo mirado es que hay unos casi 5 de esos 6 millones largos que hubo de presupuesto estos últimos años, porque ahora quieren que sean más, porque la nueva ley del deporte les permite emitir a ellos licencias, sí, y lo subieron a 9 millones. Pero de los 6 millones, así como aquí, pues te quedan 180.000 para gestionar. Que espera, esa diferencia de 6 a 9, por ejemplo, es lo que estipulan ellos que van a vender de licencias. Sí. Vale. Aquí te pueden quedar 180 para gestionar. Si lo multiplicáramos por 10, como el presupuesto, como los ingresos, se convertiría en un 800, pero no, realmente tienen para gestionar y para usar pues cerca de 4 largos. ¿Vale? Entonces es donde empiezas a ver que la junta directiva cuesta casi 500.000 euros al año. Hay que tener cuidado, ¿no? La junta directiva no es que cueste, pero los miembros de la junta directiva, sea por servicios externos, por facturas desde sus empresas o el propio presidente por salario aprobado por la asamblea, cobra eso o cuesta eso a la tal. También hay una cosa muy clara: tenemos lo que nos merecemos como en el país, políticamente. Ahí te voy, o sea, se asemeja un poco a la figura de gobierno estatal. Total. La forma de funcionamiento. Yo recuerdo que me pide Carlos bajar al CSD, bajamos 4 autonomías, creo que fue, 4 federaciones autonómicas, o 3, y se le comenta al subdirector del CSD, su sueldo es aberrante o los costes son aberrantes, y dice, están aprobados por la asamblea. Tiene toda la razón, joder. Sí, claro, no, si la respuesta es esa, está claro que no te pueden... Es que no puedes hacer nada. Es que es normal. El tema es de por qué se aprueba eso. Porque, claro, ahí los asambleístas que nos representan a todos los federados, eso es, tienen mucha o tanta culpa como el que lo cobra. Quien lo aprueba está interesado en que así sea. Así sea. Yo... Puede ser. Lo que no puede ser, o sea, lo que no debe ser, es que no haya premios en metálico en un presupuesto de 6 millones de euros, donde gestionas 4 y pico, no haya premios en metálico y el salario medio de la Refeda está en 40 y pico mil euros entre sus empleados. Son 17 empleados. El medio. El medio. Cuidado. Claro. O sea, si hay administrativos, contables o secretarios, telefonistas que cobran 20, 23, 22... Tiene que haber gente cobrando 60 y 70. Y 90 y 120. Entonces, con esos salarios, con esos costes de servicios externos, joder, creo que todo el mundo puede entender cuánto vale una asesoría fiscal. La asesoría fiscal de la Refeda, que es una empresa que tiene 17 empleados y que su cifra de negocio, la vamos a llamar así, son 6 millones de euros, pues el que tenga cierto conocimiento sabrá que esa asesoría fiscal en el mercado puede rondar desde los 400, 500 euros hasta los 1.000 al mes, que son 12.000 euros al año. Pero es que la asesoría fiscal de la Refeda, que radica en Valencia, la Refeda está en Madrid, pero la asesoría fiscal es de la Comunidad Valenciana, por razones que se desconocen, ni puta idea, pasa de los 100.000 euros anuales. Bueno, un poco de aquí, un poco de allí, cuando te das cuenta, se te va. Sí, bueno,
no sé. Pues como esos 100.000, ¿cuánto más? ¿Vale? Entonces, hostia, el cambio en la Refeda, ¿por qué? Porque se está manejando un presupuesto muy goloso para poder hacer muchas buenas cosas. Y hostia, ahí hablamos de Impulsa, ¿vale? Y voy a meter la cuña, lo siento. No, eso te lo voy a preguntar yo ahora. Vale, es que si Carlos aquí, y todos sabemos los asturianos, y los de fuera también lo intuyen, manejando 180.000 euros libres para funcionar, de los cuales hay que pagar salarios y tal, ha conseguido lo que consiguió en cuanto a comunicaciones, cronometraje, calidad de los rallies, eficacia, volan, cachones, rubilobas y demás. Hostia, ¿qué podría hacer con 4 millones largos? Entonces el cambio, para cambiar para lo mismo, pues es que ni me molestaba. Pero para cambiar para algo que tiene esa pasión y que tiene muy claro que allí hay dinero, que él va a cobrar por fin un salario y muy digno, sí. Pero que aunque Carlos cobre 60, 90 o 120, siga habiendo, en vez de 4 millones y medio, 4 millones 400 para invertir en los pilotos, para invertir en formación, para invertir en Volans, FAPA a nivel nacional. Sí, porque yo creo que falta y ser una algo francesa, así. que todos siempre estamos mirando a Francia, ¿no? A Loef. Sí, pero miramos para lo que interesa. Ogiers. Hay cosas, o sea, a nivel de federación actual te hablo. Es que esta federación vino a otra refeda. Eso te quiero decir. Y luego, por ejemplo, o sea, claro, yo también pienso como tú y creo que el salto sería muy bueno para todos. ¿Lo ves viable? Sí. ¿Qué hace falta para que se dé? Hace falta ganar. Ya, eso, pero, Las elecciones. pero ¿cuál es la transición para llegar a esa victoria? Bueno, pues hace falta que los que votan realmente, joder, es que si nos ponemos a hablar de esto es Sí, bueno, tan indignante que nos vamos a cabrear, ¿vale? Porque claro, si en España hay unas 24.000, 25.000, 22.000 licencias de automovilismo, el censo electoral que va a votar, por ley, y esto no tiene culpa la Refeda ni el señor presidente de la Refeda, pero por ley, porque la ley electoral de las federaciones deportivas estatales está así y acaba de ser renovada hace pocos días, votarán 1.600 personas. Y además votan por estamentos, es decir, los oficiales votan a los oficiales, las escuderías a las escuderías, los deportistas a los deportistas. Entonces, hostia, si hay 25.000 licencias a nivel estatal, ya los que votan es como si nos dijeran a nosotros que tú con 18 años no puedes votar por, no sé. Sí, ni siquiera vota un 10% de la gente que debería de hacerlo. Ahí se vota a los asambleístas, unos 70, no sé si ahora lo cambiarán, pero unas 70 asambleístas, distribuidos en escuderías y pilotos mitad y mitad, y luego oficiales y marcas, muy minoritarios. Salen los asambleístas y luego eligen al presidente. Y además luego siguen formando parte de la asamblea, que es el que le da esa asamblea da el visto bueno a salario del presidente, tanto. ¿Vamos a hacer esto? Sí. No. ¿Vamos a cambiar el reglamento? Sí. No. Pues esa asamblea es lo importante. Y es la que hay que ganar. O la que hay que hacer que crea en ti. Y hay que hacer que esos 1.600 crean en ti también, en Carlos, en Impulsa, y en que se puedan hacer muchas cosas, joder. Se trata simplemente de dejar al lado los intereses personales de mucha gente que gracias a los rallies está viviendo muy bien y empezar a pensar en el automovilismo a nivel global. Y que esto es un deporte, un hobby, una pasión y que ya valió de aprovecharse de los que pagamos. Sí, ojalá se dé el cambio. Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Personalmente creo que hay que convencer a mucha gente que está muy convencida de lo otro. No, solo hay que deshacerse de la gente que está interesada en seguir ganando dinero. Eso es. Entonces, a ver, ojalá se dé, pero creo que vas a estar metido en el proyecto. No. Mi familia está aquí, mis amigos están aquí, mi trabajo está aquí. Carlos lo sabe desde el primer momento y yo seguiré atendiendo el teléfono, pero yo no me voy a Madrid, ¿no?
Claro, o sea, eso sería una obligación. Irse a Madrid no quedaría otra opción. Hostia, pues ahora está muy de moda el teletrabajo y todo eso, pero yo, aunque Ya, pudiera, hay que estar allí, sí. aunque la federación estuviera, o que yo viviera en Madrid, o aunque yo viviera aquí, yo no dejo mi trabajo, mis clientes, mi vida, bueno, mi vida no, mi vida laboral, por un proyecto 4 años y luego ya veremos. Ahora, por ayuda, como hasta ahora, la va a seguir teniendo mía y lo sabe. Bien. Y ya como último tema e interesante, ahora que mencionas tu trabajo, quiero que expliques un poco, porque eso sí que me parece muy interesante y creo que a la gente que lo va a ver le parece también muy interesante, tema de fiscalidad. La gente que nos va a ver va a pensar que soy un borracho comedor con esta barriga. Bueno, pero si dices, no sé si me hará mucho caso, ¿eh? Si dices verdades, al final todo suma. Vale. Ese tema, o sea, ¿cómo afrontas, cómo entras a un patrocinador que le vendes? Bien. ¿Qué ventajas tiene? Voy a ser muy... Voy a resumir mucho, ¿vale? Porque hay que estudiar cada caso en concreto, ¿vale? Y voy a dar una especie de... Ahora se llaman tips. Mira que no me gusta usar... Bueno, tips, ¿vale? Hay que modernizarse. Si alguien quiere darse de alta fiscalmente, en todas las opciones que hay, para gestionar unos patrocinios anuales de menos de 10-15.000 euros, ya aviso que no merece la pena. Es decir, sigue yendo al bar, al amigo, al negocio de turno y sigue gestionando con él como estés gestionando ahora, ¿vale? Porque todo esto que voy a hablar va a funcionar como una empresa. Es decir, tienes que como montar una empresa, ¿vale? Si tienes unos buenos ingresos de patrocinios y tus patrocinadores necesitan que les factures por tus trabajos, ese trabajo es... Realmente hay un epígrafe que se llama Servicios de Publicidad a Empresas y no deja de ser montar una empresa de publicidad. Yo siempre lo comparo con la empresa que alquila un prao en la autopista, en la entrada por la Lena, pone unas vallas y pone un vinilo y llama a McDonald's o a no sé quién y les dice, tengo aquí un espacio publicitario para ti. Pues los coches es lo mismo, ¿vale? Entonces, si tienes que, lógicamente, darles una factura para que ellos desgraven ese gasto, hay que montar una empresa. Y empresas hay de todas las maneras, o de todas las... Hay muchas posibilidades. Por eso digo que el tip principal, porque me llama mucha gente, es que montar una empresa tiene unos costes, mantener una empresa tiene unos costes. Si tú lo haces de manera autónoma, tienes que ser autónomo. Si montas una sociedad, alguien tiene que ser autónomo, tiene unos costes. Tienen que pagar a yo, como asesor, que le haga la contabilidad, que le presente los impuestos. Con lo cual tiene que ser una cifra razonable que merezca la pena hacer todo esto, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué puedes ofrecer? Pues desde un regional o un nacional a bajo nivel, vas a ofrecer un servicio de publicidad a la empresa, del cual... si tú pactas con él 10.000 euros de patrocinio anual, tú vas a recibir 12.100 porque te van a pagar el IVA, ¿vale? En tu banco vas a recibir 12.100 y al patrocinador le va a costar 7.500 o 7.700 este año porque bajó un poco el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con los 7.500. Entonces eso es lo primero que tienes que llevar, antes que el dossier. A ti esto me vas a poner ahí en mi cuenta 12.100 euros. Justificar 12.100 euros te va a costar a ti 7.500. ¿Vale? O 1.210 euros, 750. Entonces, esto hay que llevarlo en la cabeza cuando le vas a ofrecer. Luego ya vemos si te conviertes en piloto, epígrafe 043, pilotos de automovilismo y motociclismo en Hacienda, y facturas tú directamente. Si creas una SL... o si haces un club deportivo entre unos cuantos, porque ahí te juntas con una serie de gente y ofreces como más. Nosotros lo hicimos en su día, están aquí los patrocinadores.
Lo hicimos en su día con todo Collacios, con todos los que corríamos en Collacios y todos los coches, ofreciendo todos los coches a estos patrocinadores. Eso es nivel regional, nivel nacional bajo, ¿vale? Pero luego también la gente tiene que saber, sobre todo los jóvenes, ¿vale? Que existe la ley de mecenazgo, ¿vale? Patrocinio y mecenazgo. De esto que hablé hasta ahora es patrocinio. Un detalle de antes. 12.100 euros en tu cuenta que si gastas no pagas ni IVA ni beneficios. Por tanto, lo que ahora te costaba, por ejemplo, 1.210 euros un juego de ruedas, lo primero te cuesta 1.000, ¿vale? Porque el IVA, o van a salir 1.210 euros de los 12.100, que al patrocinador le costaron 7.500. Ahí está un poco el juego, ¿vale? Tú vas compensando lo que entra por lo que sale. Tienes que gastar para poder llevar la publicidad del patrocinador, para poder dar tu servicio como empresario, tu publicidad, ¿vale? La publicidad de la empresa. Y luego está la ley de mecenazgo, que fue súper controvertida, no estaba nada clara. Sigue un poco sin estarlo, pero bueno, hay consultas vinculantes, hay doctrina, hay una serie de cosas que ya empieza a quedar claro, incluso hay, y conocemos y tenemos datos o conocimiento de inspecciones fiscales a pilotos que usaron este camino. Por eso hablaba de jóvenes pilotos y de alto nivel, porque la ley de mecenazgo, en vez de patrocinio con IVA y demás, va sin IVA, por ley, pero sobre todo es porque al mecenas, ya no patrocinador, sino mecenas, puede llegar a desgravar hasta un 35%, incluso un 40%, depende de los casos, ¿vale? Entonces eso es muy goloso, Sí. ¿vale? Para vender a un patrocinador un proyecto. Ya tiene que ser un patrocinador de alto nivel, que tenga unos grandes beneficios y que le interese no pagar por ellos y legalmente acceder a una bonificación fiscal interesante. Y también hay que hacerlo a través de la federación. ¿Por qué? Para que quede claro, no es porque esté obligado o lo que sea, es porque esa ley de mecenazgo, las donaciones, para que sean deducibles en ese 35, 30 o 40% incluso, tienen que ser realizadas a una entidad, además de sin ánimo de lucro, con fines sociales, ¿vale? Y conseguir una entidad con esa acreditación, siendo un club, es difícil, ¿vale? Yeah. Es difícil. Y se suele, o sea, hay veces que la consigues, pero luego Hacienda te va a protestar, ¿vale? En cambio, la federación, por ley, siempre va a ser una entidad de ese tipo. Con lo cual tú puedes conveniar, vamos a llamarlo así, con la federación la aportación de un dinero como patrocinador que a ti te va a hacer que te cueste solo el 60% de ese dinero que le aportas y que tú vas a elegir como patrocinador, como mecenas, dónde quieres que se use ese dinero. No es la federación la que lo va a elegir. Yeah. Lo vas a elegir tú como mecenas. Y así lo pone la ley, así de claro. Entonces, pues esos ruilobas cachones, o quien sea, esto es a nivel de España, a ese nivel ya de gasto. Pueden hablar con sus federaciones, pueden esas empresas o esos donantes o esos mecenas decir, yo quiero apostar por un chaval y me lo voy a poder ahorrar el 40% de lo que ponga. La federación va a estar obligada a cumplir con a dónde quieres que vaya el dinero. Quiero que vaya al Bolanfapa, o quiero que vaya Alejandro, o quiero que vaya Diego, o quiero que vaya fulanito, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo creo que son las dos versiones más típicas. Esta segunda va todo canalizado a través de la federación por ser esa entidad que es necesario para cumplir la ley, y la otra es para que equipos más pequeños a nivel regional, yo recomiendo y considero que se junten gente y que formen un club deportivo y que ofrezcan más que un coche, que ofrezcan varios. Luego hay que documentarlo todo y hay que tenerlo todo listo y preparado y todo... al final por eso necesitas un asesor que te lo contabilice bien y demás. Y se puede abaratar. Se puede abaratar y no estás haciendo nada ilegal.
yo creo que se puede abaratar y se puede sacar más, porque un patrocinador al final también interesa. Entonces, Sí, a día de hoy es muy interesante que tú, buscando patrocinio, vayas con una factura y no dame de ahí de la caja 50, 200 euros por carrera. Y queda hasta feo. A día de hoy ya se busca un Eso poco de es, seriedad, eso ¿vale? es. Igual que se está dando mucha seriedad en el dossier y se hace un dossier bonito, pues hay que dar también una seriedad fiscalmente al patrocinador. A mí eso me parece muy interesante. Pues yo creo, no sé si se nos olvida algo, ¿Ya llevamos 4 horas o 5? van a hacer 5:15, 5 y 4. Bueno, vale. No fue para tanto, ¿eh? pero bueno, acaba haciendo una reflexión de qué es para ti Escudería Collacios. Joder, pues es las... Lo primero son amigos. Son nuestros amigos de la familia, ¿vale? Y lo segundo fueron los que me permitieron haber cumplido un sueño que yo consideraba imposible de cumplir, que fue haber puesto un casco y salir a un rally, A competir. que hace muchos años estaba en la cuneta y yo pensaba que era imposible hacer eso. Grandes personas. Pues yo creo que brindamos. Un placer. Muchas gracias.